Somos RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no? Y a esta hora, como cada sábado, ya tenemos la comunicación con el doctor Herbert Cuba García, especialista en política de salud pública, columnista del portal de opinión El Motonero, columnista también habitual en RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Cuba, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. Bien, sin lugar a dudas que la pandemia, el COVID, ¿no?, afecta en todo ámbito, ¿no? Antes de conversar sobre un tema que usted ha venido abordando en los últimos meses y en una reciente columna, la falta de personal de salud en el pico de la pandemia, me gustaría analizar lo que ha ocurrido ayer en Piura, ¿no? Porque ayer en Piura llegó el presidente Francisco Sagasti llevando un lote de vacunas conjuntamente con el ministro de Salud, ¿no? Llevó 9.000 dosis de vacunas, ¿no? Hasta donde tenemos entendido, las autoridades de Piura exigían que sea una mayor cantidad, 40.000, pero no fue así. Y en plena ceremonia quiso intervenir el gobernador regional, que a su vez hasta hace poco ha sido presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, Servando García. También quiso intervenir el alcalde de la provincia de Piura, ¿no? No lo dejaron intervenir, se retiraron justamente de esta brevísima ceremonia de entrega, ¿no? Acto seguido, el gobierno regional ha emitido un comunicado, ¿no?, declarando persona no grata al presidente Francisco Sagasti, ¿no? Y es que en parte de su discurso dijo el presidente Sagasti que Lima no es el Perú, pero Piura tampoco es el Perú, ¿no? Pero yo le pongo esto antecedente para que nuestros oyentes se puedan ubicar. Este reclamo de los piuranos no es de ahora. Los piuranos permítame 10 segundos y culmino. Los piuranos han emitido sendos comunicados, Cámara de Comercio, las iglesias, instituciones, hace varios días. Los gremios médicos, la Federación Médica, el Colegio Médico se han pronunciado exigiendo una intervención al gobierno desde hace 4 semanas, 5 semanas atrás. Y lo que ocurrió recientemente en Talara ya también es, en realidad, hay una serie de situaciones que se han venido sumando y que ayer tuvo el detonante. Me gustaría conocer su opinión, por favor. Creo que, en primer lugar, Piura es una región que tiene una serie de deficiencias antes de la pandemia. Y deficiencias en el campo de la salud que se grafican, por ejemplo, en el hecho de que es la única región que no tiene un hospital regional de salud, por ejemplo. Segundo, que los hospitales del MINSA o de los gobiernos regionales son totalmente insuficientes para toda la población que viene no solamente de Piura, sino también de una parte de Tumbes. Pero por otro lado también es una zona que ha sido azotada por el Niño Costero, y todo eso no se ha resuelto en Piura. Y además es una población que tradicionalmente hace sus reclamos con mesura. Siempre reclamas escritos, pero con mesura. No es el sur que hace arequipazos, ¿no? Etcétera. Siempre en Piura los reclamos son con mesura. ¿Y qué ha sucedido ahora? Es que no solo es la frase infeliz del presidente, que en realidad ese es un maltrato total, decirle a Piura que solo Piura no es el Perú, ¿no? Un poco para decir que no solo Lima es el Perú, pero ese juego de palabras le salió muy mal porque evidenció lo que piensa de Piura. Se le escapó, fue un acto fallido, como dicen los psiquiatras, fue un acto fallido de lo que realmente siente el presidente. Pero el otro tema que me preocupa más todavía es que siempre remata con la palabra equidad, con lo que es justicia. O sea, él se encubre en valores. Él se encubre en valores para decir a la gente, ¿sabes qué? Por equidad no me debes reclamar.
Si eres justo, no me reclamarías, algo así. Y ahí viene el drama que vive la población de Piura. Pero hay algo más que quiero aquí explicar. El gobernador regional de Piura es médico. En segundo lugar, el alcalde provincial de Piura ha reclamado este tema con insistencia. Y no solamente es esto, hay otros temas más que están embalsados. Y la respuesta, por decirlo menos, de haber prometido 40,000 vacunas y llevarle solamente 9,000, y encima con la promesa que en las próximas semanas le llegará más para 20,000, yo creo que no está de acorde a un gobernante. Pero además, ¿qué había dejado pendiente? Había dejado pendiente la conferencia de prensa que había realizado, ¿no?, en Lima, que debió estar junto con la ministra Violeta Bermúdez, debió estar el presidente. ¿Y cuál fue la excusa para no acudir a esta reunión? Su viaje a Piura. Y fue a Piura para llevar 9,000 dosis de vacuna, cuando eso tranquilamente puede ir con un funcionario de menor rango del Ministerio de Salud a Piura. En consecuencia, todo eso lo que demuestra que las prioridades del gobierno están sin ningún norte, sin dirección. Es un gobierno al garete, a la deriva. Y aquí quiero expresar algo más que se complementa con la conferencia de prensa de ayer, es que el gobierno no ha podido señalar el día de ayer estrategia alguna para enfrentar el pico más alto de la pandemia. No ha podido enfrentar, sino con una frase que dice que abrimos casinos y tragamonedas para que sigan funcionando en los lugares de alto y extremo riesgo. Es decir, sálvese quien pueda. Vean ustedes lo que hacen, ustedes ya conocen las medidas y resuelvan los problemas. Cuando sabemos, además, y aquí voy a poner 2 criterios de evaluación, que es casi imposible poder hacer el seguimiento a las aglomeraciones por parte de los municipios, de los gobiernos regionales y del propio gobierno nacional. No hay suficiente cantidad de policías ni fuerzas armadas para que controlen las aglomeraciones. Y por otro lado, cuando sabe perfectamente que tampoco pueden controlar las propias instituciones que brindan salud. Hoy día El Comercio relata una nota muy interesante sobre cómo existen laboratorios o empresas que toman muestras para las pruebas moleculares y nadie las puede fiscalizar, porque ni siquiera tienen autorización del gobierno, tanto del Instituto Nacional de Salud como de Salud, para ello. Consecuencia, sin ningún plan, sin ninguna estrategia, con el sálvese quien pueda, es evidente que lo único que espera el gobierno es que no lo censuren, que no lo ataquen, porque realmente sabe que como está de salida, no existen posibilidades para que haya una acción política realmente para fiscalizar estas acciones. Ahora, esta es una situación, algunos la han calificado, ¿no?, como Luis Solari, que es una situación de abandono, han dicho, ¿no? El gobierno prácticamente ha abandonado el tema de la pandemia, ¿no? Pero necesitamos respuestas rápidas, ¿no? Porque las cifras son muy dramáticas, ¿no? Comenzamos la semana con 433 fallecidos y ya tenemos indicadores que superan diariamente los 300 fallecidos, ¿no? Y todos los matemáticos, los especialistas en proyecciones estadísticas, hasta el propio presidente de la República en Ucayali ha dicho que estamos en la situación más dramática de la pandemia, pero la inercia parece ser un denominador común. ¿Sabe qué me preocupa? Que eso tenga una explicación política. Porque en la situación en que nos encontramos, el ciudadano común y corriente es puesto entre continuar con más de lo mismo o pedir un cambio radical. Cuanto más miedo tiene la gente, cuanto más desesperanza tiene la gente, cuanto más inoperancia tiene el Estado, lo que la gente, ¿qué dice? Ese Estado no sirve. Y es más, el propio presidente lo ha dicho sin
pelos en la lengua. Ha fallado el Estado. ¿Qué hay que hacer? Cambiar todo. Una nueva constitución. Votar a todos esos políticos tradicionales. Cambiar todo. Y a mí me parece que está en ese aspecto interviniendo frente a la neutralidad que debe tener un gobernante frente a la campaña política. Yo vislumbro detrás de estas declaraciones del presidente que para nosotros son inoportunas, pero la clave en que ve el ciudadano común y corriente es de que este Estado no sirve. Y hay que cambiar todo. Hay que refundar el Estado y una nueva constitución. Este tema va exactamente y calza exactamente con un candidato a la presidencia de la República. Pero por otro lado también vemos algo extraordinario, que los partidos políticos que no han pasado a la segunda valla tampoco son proactivos en ofrecer propuestas para que el gobierno asuma o una fiscalización mayor al gobierno para que asuma esa responsabilidad. Y por otro lado, creo que es necesario que de una vez se ajuste la agenda. Una agenda que debía tener para esta emergencia sanitaria por lo menos 5 puntos, que no sé si cómo estamos de tiempo, que a mí me gustaría brevemente poder señalar. Sí, tenemos tiempo todavía, no se preocupe, por favor. El primero de ellos, que debemos rápidamente, es hacer un shock de inversiones para el primer nivel de atención con enfoque comunitario. Este shock de inversiones para el primer nivel con enfoque comunitario implica recursos humanos, es decir, implica mayor cantidad de médicos, enfermeras, profesionales de la salud, técnicos de enfermería, trabajadores, para que puedan cumplir la misión, que es la más importante de todas en la campaña, en una lucha contra una epidemia o una pandemia, que es la estrategia comunitaria o el enfoque comunitario. El segundo punto, es necesario reiterar que se deben tomar muestras moleculares a la población y trabajar con lo que se llama el enfoque de riesgo, es decir, poder detectar en pequeños lugares, en los lugares más cercanos, dónde está el mayor número y la mayor concentración del virus, de la pandemia. A nivel teórico se sabe que el 20% de la población puede contaminar otro 80%, es lo que se conoce como el tema de Pareto. Pero ahí no está solo el tema, sino que esos riesgos que se ubican tienen que ser cercados, tienen que ser ubicados, la población tiene que conocerlos. Eso va a la limón con el enfoque comunitario y el fortalecimiento del primer nivel de atención. Pero además de eso necesitamos fortalecer los hospitales. Y aquí hay que señalar que hay camas hospitalarias con centro de atención rápida, los sistemas móviles que existen, hay que fortalecerlos y darles también recursos humanos, ¿no? Y por otro lado, fortalecer las unidades de cuidados intensivos con camas UCI y con oxígeno medicinal y otros suministros que se necesitan para que estos establecimientos funcionen. Y todo este esquema va con un quinto punto, que tiene que ver con la vacunación. Y la vacunación, aquí hay que aclarar 3 temas. Un primer tema está que hay escasez en el mundo, es cierto. Pero el segundo aspecto es que nuestros sistemas de ingreso, que es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMIT, no sea tan burocrático. Tienes que agilizar DIGEMIT para el ingreso de las nuevas vacunas. Y tercero, necesitamos afinar nuestro sistema de farmacovigilancia a nivel nacional para poder detectar cualquier falla que esto tenga. No podemos nosotros decir que vamos a tener vacunas en el más corto plazo cuando tienes burocracias que no funcionan, sea en DIGEMIT y sea en el propio ministerio en Senares. Yo solamente quiero recordarle aquí una anécdota. El 14 de febrero llegaron las vacunas Sinopharm a Perú. En una supervisión que hizo 30 días después la Comisión COVID del Congreso de la República a Senares, encontró 100.000 dosis de esas vacunas en los almacenes. O sea, habían pasado 30 días y esas vacunas seguían en los almacenes del Ministerio de Salud. Es decir, Senares no funciona bien. DIGEMIT tampoco funciona bien.
Y por otro lado, también en el tema de la vacuna, hay que trabajar para promover la vacuna peruana. Esta epidemia va a quedar largo tiempo. Necesitamos, como gobierno, como Estado, promover esta vacuna, y para eso necesitamos por lo menos 3 cosas. La primera de ellas es fortalecer para que esta empresa que está trabajando pueda hacer apalancamiento financiero. El segundo tema, necesitamos darle facilidades para que puedan hacer sus ensayos clínicos en humanos, con un consentimiento informado de la gente que participa de modo riguroso. Pero el tercer tema es que hay que cambiar las normas para que eso ocurra. No basta decir que yo apoyo la vacuna peruana. Hay que crear mecanismos, crear condiciones para que eso funcione. Si nosotros no promovemos toda esta estrategia que tiene que ver para enfrentar la pandemia, pero hoy, no el 28 de julio, porque hasta el 28 de julio vamos a tener miles de muertos más. Significa que el gobierno, si no implementa nada como lo está haciendo, ha perdido la brújula y nos está llevando pues a una situación insoportable en el país. Ahora, ¿cuál es la razón de fondo, doctor Cuba, que a nadie se le ocurrió, nadie proyectó estas soluciones que usted nos acaba de dar a conocer? ¿Qué es lo que ha ocurrido realmente? ¿Trasfondo político, trasfondo ideológico, temor de los funcionarios del gobierno en aplicar normas? ¿Qué es lo que ha ocurrido en el fondo? Mire, un primer tema fue el diseño equivocado de la estrategia para enfrentar la pandemia que hizo el expresidente Vizcarra con el exministro Zamora desde el inicio de la gestión, es decir, marzo del año pasado, que fue el enfoque hospitalario, militar y policial. Hospitalario porque prioriza las camas UCI en los hospitales, militar y policial porque eran cuarentenas con control policial y militar. En segundo aspecto, ese error de enfoque que debió corregir en noviembre del año pasado el actual presidente Sagasti, no lo ha hecho. Es más, continuó con la misma funcionaria que ya aplicaba el sistema hasta la fecha. Ese es un primer error de enfoque. Segundo, se ha mezclado con la campaña política y en consecuencia el pico más alto de la pandemia hoy lleva al sentimiento de quiebra del Estado, y eso favorece a un candidato, porque ahí se nota claramente que el Estado es indefendible, porque el Estado ha fracasado. Y tercero, hay una inoperancia e incomprensión ideológica de la participación múltiple para resolver los problemas. Colocan conceptos morales para tratar de resolver un problema económico, como el tema de la justicia, la equidad, que los pobres, que los ricos, una serie de símbolos que son muy potentes en la población, pero que a la larga generan inoperancia. Yo creo que esos 3 mecanismos, 3 esquemas que hay en estos momentos, es lo que ha fracasado. Y le tienen miedo al enfoque comunitario, le tienen miedo al fortalecimiento del primer nivel con enfoque comunitario, le tiene miedo a que la población participe ellos activamente y resuelvan sus problemas. Le generas optimismo a la gente cuando la gente participa en resolver sus propios problemas en su comunidad, en su zona, en su distrito, porque lo que tú quieres es tenerlos encerrados, maniatados y generar miedo, para que ellos finalmente digan cambio total. Aquí necesitamos un cambio radical de todo, porque el país necesita salir adelante. Cuando pienso yo, y esta es mi humilde opinión, que todo este sistema está siendo creado artificialmente por la inoperancia del gobierno en estas circunstancias de enfrentar la pandemia. Y para finalizar, doctor Cuba, la falta de personal de salud, ¿no? Estamos en plena crecida, pleno pico, como lo querramos llamar, ¿no? Pero lo que estamos viendo, y conversamos permanentemente con distintos referentes de opinión en las provincias, en las localidades más alejadas, y este es un clamor, ¿no? En realidad, ese es el otro colapso que tenemos, ¿no? Mire, en un pueblo, en un distrito de la sierra,
Solo hay un médico. Con ese solo médico, el médico atiende 6 horas diarias, ¿no? Sábado y domingo no trabaja. En la tarde los centros están cerrados. ¿Qué hace la población? ¿Cómo resuelve su problema de salud en esa población? Reclama inmediatamente médicos. Y el gobierno, los gobiernos regionales o los distritos que pueden darle médicos, no tienen autorización para hacerlo. Y esa población, con justa razón, tiene que reclamar. Pero eso no es nada. Uno llega al hospital más pequeño de provincias. ¿Y qué ocurre? No tiene las 4 especialidades, te faltan médicos de diversas áreas, no solamente de COVID muere la gente, también dando a luz, ¿no es cierto? También en otras circunstancias, y no hay. ¿Quieres contratar? No se puede, no hay autorización. Muy bien, que hagan horas extras los médicos que están ahí. No, no se puede. Eso es solamente para los grandes hospitales que hay en Lima. Y tercero, vamos a programar las actividades para hacer horas extras con los médicos. No se puede, solamente vamos a hacer para 2 meses, hasta junio, nada más. Y para adelante no. Oiga, yo trabajo en la clínica, yo no voy a abandonar mi clínica para venir a trabajar contigo 2 meses y luego me quedo sin trabajo en la clínica. La gente no accede. En consecuencia, todos estos problemas hacen todavía que se agrave la situación cuando traes internos de medicina. Le dicen, señores internos, vengan al hospital. Jóvenes estudiantes que están en último año de la universidad, vayan al hospital, le vamos a pagar un sueldo mínimo, ojo, a uno que ya va a egresar médico, le hace un sueldo mínimo de 930, cuando debería ganar el 70% de un sueldo de inicio, según la ley. Y encima le dices, no lo vacunas, y va a trabajar directamente con el COVID. En consecuencia, esas respuestas no son respuestas atinadas, son respuestas totalmente desatinadas. Por más que le pongas un poquito de dinero, por más que le digas, oye, te estoy dando 136 millones acá, te estoy dando 16 millones acá. Cuando uno les pregunta a los gobernadores regionales y le dice, oiga, dígame, ¿ese dinero que te ha enviado el gobierno central te alcanza para algo? Te dice, ¿sabes qué? Es una propina. Las necesidades que tenemos son inmensas. ¿Qué se necesita? Un shock de inversiones en salud. Millones y millones de soles que tienen que ir al sector, que tienen que ir prioritariamente en fortalecer recursos humanos y luego todo lo que hemos conversado. Sin embargo, es tal como van las cosas, creo que nos estamos yendo al garete, como se dice, sin rumbo, y yo creo que va a imperar el sálvese quien pueda. Muy bien, doctor Gebre Cuba García, como siempre muy agradecido por esta comunicación cada sábado a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, buen fin de semana, muy amable.